Paulina Lescano. Ella es ingeniera agrónoma, además es especialista en mercados del agro. Paulina, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Gracias por el tiempo. No, gracias por invitarme. A vos. Bueno, para empezar, antes de meternos en preguntarte del año que viene, que tanto que se habla del campo y demás, me interesa saber un poco tu historia. ¿Cómo viene tu conexión con el campo? Bueno, hace mucho tiempo allá atrás. No tanto, no sé. No, hace un montón. Mi abuelo tenía un campo en Córdoba, producía eucaliptus. Y ahí es como que vivía todos mis veranos en el medio del campo y demás. Y después me fui a vivir a La Pampa con mi familia y el medio rural es bastante cercano para todo el mundo. Si no tenés un amigo que tiene campo, algún conocido, etcétera. Y bueno, y ahí me decidí que me gustaba todo lo que era la parte productiva y empecé a estudiar agronomía en Santa Rosa, en La Pampa. Estudiaste agronomía, pero ¿pensás en esto de los... o pensaste en esto de los mercados o en ser asesora o vino después? No, nada que ver. Yo me imaginaba trabajando en el campo, en el medio del campo. ¿Viste cuando te dicen que tenés que tener una visión de futuro? Bueno, yo me imaginaba trabajando en el medio con animales, con pastoreo rotativo, que es una forma de producción. Y me costaba mucho conseguir trabajo. Hace 25 años que me recibí, cambió muchísimo el medio. Y a las mujeres... ¿Por qué? ¿Por ser mujer? Sí, pero hace 25 años, ha cambiado muchísimo. Hace 25 años la zona en la cual yo vivo es, podemos decir, semiárida, es media límite, no es la mejor zona productiva, y cuanto más límite es la zona, más conservadores por ahí es el sector de agro. Y sí, me costaba muchísimo conseguir trabajo. Entonces tenía una amiga que vivía en Buenos Aires y que trabajaba en la parte de bancos, y ella me invitó, digamos, a venir acá y empecé a trabajar en la parte comercial de empresas. ¿Fuiste la primera mujer operadora del mercado en la Bolsa de Comercio de Rosario? En Rosario, sí. Todas las cosas es como que la vida me fue abriendo oportunidades. Trabajé primero en Buenos Aires, de acá me mandaron a un acopio en el interior, después a la Bolsa de Rosario, y ahí tuve la oportunidad de ser la primera que iba a la bolsa, y como te decía, cambió tanto. En ese momento era yo y 80, suponete. Claro. 80 que además nunca habían tenido a una mujer que vaya, y una mujer de 25 años. Claro, o sea, era una nena. Una nena, sí, totalmente. Momento. Ahora, yo te sigo mucho cuando explicás y demás, y lograste comunicar de manera, te diría, diferente o más sencilla todos estos temas, ¿no? ¿Lo buscaste o fue saliendo? No, bueno, de todo. Me di cuenta que me gustaba. Al principio me costaba muchísimo hablar, hice todo lo que todo el mundo te aconseja que hagas, estudié oratoria, etcétera, y después me fui dando cuenta que me encanta. Entonces me especialicé quizás en dar charlas. Mi principal fuente de ingresos son las charlas, y después entré con el mundo de las redes, y en las redes me encanta porque tenés la posibilidad de contar y llegar a muchísima gente de distintos lugares. Pensá que yo vivo en La Pampa y muchas veces nadie sabe dónde vivo porque la llegada de las redes es enorme. ¿Cómo son tus redes? Así te seguimos. Paulina Lescano Agro en Instagram, que es la que más uso. Sí. Mira, ahí ya te van poniendo una genia Paulina. Buenísimo. Embajador, gracias Paulina. Yo estudié ingeniera agrónoma en Santa Rosa, un lujo sinceramente, te dice ahí otro de los oyentes. Paulina, y digo, pensando un poco, ya trayéndote un poco acá, ¿no? Todo esto que se ha generado entre el campo, la política, amigo, enemigo, pero cuando se necesita el campo, por favor, liquidad. Y yo voy a hacer una comparación que tal vez no es la más o no es la más acertada. Digo, ¿la política económica de estos últimos años ha sido peor o igual que la sequía, por ejemplo? Yo creo que peor. ¿Por qué? Porque la sequía puede ser, por ejemplo, una campaña, 2 campañas. La política que que venimos teniendo desde hace muchos años, siempre, claro, sostenida y siempre fue extractiva. El otro día estaba revisando algunos números, es impresionante, solamente con derechos de exportación desde el 2002 se extrajeron desde el campo 120.000 millones de dólares. Solamente en derechos de exportación, después tenés que sumarle un montón de otros impuestos. Entonces, creo que es mucho peor. Una sequía, además, un productor sabe que puede haber un evento climático negativo.
pero digamos... Está dentro de las posibilidades, por supuesto. Exactamente, pero 20 años consecutivos de políticas extractivas y que van cambiando todo el tiempo y como vos dijiste, cuando necesitan más ingresos el gobierno, es muy fácil aumentar. Han creado esta disyuntiva, ¿no? Como, o querer hacer pensar que los del campo los hablan como acumuladores de riqueza, ¿no? En algún momento se dijo el piquete de la abundancia, ¿no? Que iban en 4x4 y demás. Y eso, verdad, ha sido sostenido perdiendo oportunidades, ¿no? La Argentina como país. Sí, totalmente. En estos últimos años tuvimos, digamos, por un lado las malas políticas locales y por el otro lo que pasa en el resto de nuestros vecinos. Tenemos a Brasil, bueno, todos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, todos han crecido en la parte de producción y nosotros estamos totalmente estancados, más allá de la sequía, como te decía recién, el principal problema son las malas políticas, si querés. Y lo malo, lo más negativo de todo esto es que una vez que el resto ocupa lugares, es muy difícil volver a poder competir. A ocuparlo, ¿no? Exactamente. A competir. Digo, ahora estamos, no sé, el domingo tenemos que votar. ¿Escuchaste propuestas de los candidatos? Sin nombrar, no importa, digo, concretas respecto de tener un proyecto o una política en la relación con el campo. Mira, en el primer debate fue sorprendente que nadie ocupó lugar para hablar del agro. Y lo más loco, si querés, es que el agro o el 70% de las divisas que ingresan al país provienen del agro. Y nadie se tomó el tiempo en ese primer debate de hablar. Las propuestas en general sí hay, digamos, el gobierno actual yo creo que es difícil que cambie la visión de los otros dos candidatos. Hay algunas propuestas medias generales, quizás la presión impositiva, si bien se dice que se va a ir quitando, es todo en mediano o largo plazo y con distintas formas. Entonces, quizás lo positivo que pueda haber un cambio es que se abra, que el mercado sea más libre, que se permita trabajar, digamos, sin tanta presión, ¿no? Porque, digo, a todas las políticas teníamos, como vos bien explicabas, sumarle también el factor climático que puede pasar, ¿no? Y ha pasado con el tema de la sequía. El factor climático es importantísimo, pero pensá que también desde el gobierno, desde el Estado, se pueden impulsar leyes de seguros agrícolas y demás como existen en otros países. Y por el otro lado, si en el país hubiéramos tenido una política en donde el Estado se anticipaba a esta gran sequía, no hubiera llegado con $0 a una nueva sequía. Ahora parece, ahí ya les abro a mis compañeros, parece como una... Es raro, ¿no? Porque hablar del campo, y después decir, bueno, lo utilizan como excusa. Tuvimos la sequía, no nos entraron 20.000 millones de dólares. Es rara esa comparación, totalmente. ¿No? Hoy tenía una nota también con gente de Mendoza y lo que me decían es verdad. El gobierno o el Estado es socio en las buenas y en las malas no. Las malas no. En la sequía, el clima, el cambio climático. Exactamente. Nosotros no tenemos la culpa y lo utilizan como excusa. Pau, te quería hacer una consulta respecto a después de las elecciones, ¿no? Milei ha dicho, a grosso modo, un plan. Bullrich habla de baja de retenciones progresivas, pero el gobierno no ha dicho demasiado con el campo. Mi pregunta es, en un hipotético caso que gane Sergio Massa la presidencia, ¿cuál va a ser la postura del campo cuando ya he sabido que la relación del kirchnerismo con el campo es muy áspera? ¿Qué es lo que piensa hacer el campo para mejorar esto? Yo creo que no va a ser demasiado, porque es lo que estábamos hablando. Imagínate cuántos años ya venimos con esta política. Me imagino que es muy difícil que se ponga, digamos, que usen una política peor a la que ya tenemos. Entonces creo que no es que va a hacer algo el campo, quizás lo que van a hacer es votar ahora en el domingo y, encarar la campaña que viene con, más que nada lo que más se necesita en toda la economía es cierta certeza de cuáles van a ser las reglas, ¿no? Después de las elecciones. El kirchnerismo lo que dice es que el campo gana mucha plata e invierte muy poco en lo que es el trabajo que deberían hacer para que no afecte la sequía, etcétera, etcétera. ¿Qué tenés para decir de eso? No, eso es falso totalmente.
Un productor agropecuario, obviamente hay distintos tipos de productores agropecuarios, pero pensá que saben hacer eso. O sea, tienen toda la vida en general. Se dedicaron a eso. Claro, toda la vida se dedicaron a eso. Y ya se ha comprobado que, por ejemplo, en el gobierno anterior, en donde se quitaron derechos de exportación, por ejemplo, en trigo y maíz, automáticamente esa baja de derechos que generó un ingreso adicional se usó para sembrar más, para comprar mejores insumos, para producir más, produjimos más y exportamos más. Eso entró más plata. Exactamente. Por eso ese concepto es falso. El productor reinvierte automáticamente, porque es su forma de generar trabajo y Ahora, le gusta además. Digo, es una ecuación, ¿no? Digo, bajás, producen más, exportan más, entra más divisas. Digo, a veces no cuesta un sentido común, ¿no? No, totalmente es sentido común, pero además en lo que es agricultura es automático. O sea, de una campaña a la otra, capaz en 6 meses. Claro, no es que lo vas a ver Claro, no es que distinto es, por ejemplo, ganadería, lechería, además que creo que en una nota que la otra vez hicimos online. Sí, por Zoom, sí, es que verdad. los tiempos son muy distintos. No, y nos contaba, estuvo acá Nicolás Pino, de la Rural, también nos contaba, yo le pregunté cuál era el proceso de cría, Claro. tantos de 4 años. Claro, exacto. Entonces, en agricultura el cambio o la mejora que podés ver en ingresos... Es inmediata, o sea, no sé casi, sí, pero poco pero tiempo, en una digamos. campaña, sí. Diego. ¿Hay manera de ser regular con el cultivo y no depender de las condiciones climáticas? Digo, a través de inversiones, a través de riego. ¿Se puede hacer eso? Si el productor no lo quiere hacer, por lo menos que el Estado también ayude y que sea una inversión mutua. ¿Se puede hacer algo de eso? Sí, la particularidad que tiene el uso no del riego es que es una inversión a también mediano o largo plazo. Entonces, hoy, si no tenés una rentabilidad que te permita encarar algo a largo plazo y más, en donde las reglas van cambiando continuamente, es difícil. Y sí también es importante tener claro que no todas las zonas tienen agua subterránea para poder poner hacer riego. Tenés que desviar también alguna. Claro, entonces en muchos casos, como vos dijiste, hay obras en las cuales la infraestructura tiene que ser más desde el Estado, porque son grandes obras de infraestructura, y además que haya agua abajo, ¿no? Entonces, visto de afuera, uno dice rápidamente, pero no pusieron riego, entonces dependen de la sequía. Esta situación de esta sequía fue tan grave que en muchos casos no había agua abajo. Para los que ya tenían instalado equipos de riego. Entonces, eso es lo que pasa en los casos en que no se avanza con infraestructura. Un extremo esta sequía, ¿no? No, esta sequía fue terrible. Histórica. Sí, fue terrible. Y quizás un dato importante para quien sea el nuevo presidente, la sequía todavía no se fue. Claro. Eso es malísimo. Ahora, ¿cómo agarra esta...? Porque uno dice la sequía, que vino la nube y se instaló en Argentina y no tocó al resto. Es impresionante. Digamos, habrán tenido pérdidas, por supuesto, deberían tener más espalda, mejor preparados, mejores proyectos. No, bueno, pero esto fue totalmente una situación inédita. Y como vos decís, entre comillas, tuvimos tanta mala suerte que nosotros tuvimos esta mega sequía y los brasileros tuvieron una mega producción. Entonces, a nivel global, los precios bajaron y nosotros tuvimos baja producción y bajos precios. Y bajos precios, es tremendo. Quiero preguntarte, ¿cómo podemos explicar o cómo se distribuye lo que representa una tonelada de soja? ¿Podemos más o menos explicarlo para entender hoy? ¿A qué te referís? ¿De cuánto? ¿Cómo es la distribución? Lo que te saca el gobierno, sí. La producción. Bueno, hoy hay un estudio o un índice que saca siempre la Fundación FADA que dice cuánto de la renta, por ejemplo, que tiene un productor agropecuario, que sería de lo que le produce, lo que gana, menos los costos. FADA, el amigo Miazo, ¿no? Sí, David exactamente. Miazo, sí. De 100 pesos de renta, 70 promedio se los queda el Estado en concepto de impuestos. Claro, por eso preguntaba. No, es impresionante. Y esos 70 en la soja es más, es cerca del 80%. Eso está compuesto por impuestos nacionales, provinciales, municipales y demás. 70% ahí. Sí. ¿Y lo que queda, que tiene que reinvertir, tiene que volver a cosechar? Sí, sería, entre comillas, la ganancia que le permite seguir hacia adelante. Es tremendo el concepto. Y ahora preguntarte por esto que
antes de salir al aire te lo decía, este conflicto, vamos al plano internacional, este conflicto entre Israel y el grupo Hamas, ¿no? Este grupo terrorista, ¿puede tener alguna repercusión? Sí. Me imagino el petróleo, el tema de biocombustible. Sí, mira, esto viste que es muy dinámico, no sé en este momento exactamente cuál es, o sea, te digo, no sé ahora, Sí, porque ahora, quizás claro. de repente hay una nueva participación. Mientras el conflicto queda entre Israel y el grupo Hamas acotado a la franja en la De cual Gaza, está claro. ahora, entre comillas, no tiene un impacto directo en los precios del petróleo porque en esa zona, digamos, no se exporta volumen al resto del mundo. Ahora, si empiezan a ingresar, que por eso te decía, ahora hay que ver si Irán entra En conflicto. claro, después Arabia Saudita, después, bueno, Estados Estados Unidos. y demás. En la zona del Medio Oriente, además de que son grandes productores, se exporta a través de un estrecho, el estrecho de Hormuz, el 30% del consumo global de petróleo. Entonces, hoy puntualmente, por ejemplo, hoy el petróleo está subiendo un poco, pero no voló. Si llega a escalar esto, ya la situación es muy difícil y complicado. Puede tener consecuencias. Y digo, ¿cómo se podría, volviendo al plano nuestro, ¿no? O cómo pensás? A veces tal vez uno se imagina un pizarrón y matemáticas y cuentas. Digo, ¿cómo se podría llevar a cabo una política que equilibre el bienestar de los productores y los trabajadores del campo? Digo, en esta relación con el gobierno, porque no debe ser tan complicado. No, yo creo que no es complicado, lo que pasa es que la situación en la cual está Argentina, hoy estuvo Santiago Bulat. Ayer estuvo Santi, sí. Bueno, y justamente él con decía Julieta Terrés, que el déficit fiscal es enorme, entonces estamos en una bola de más gasto que de ingreso. Entonces es difícil hasta que se llegue a un cierto equilibrio, pero no es tan difícil. Ya imagínate que sacando el 30% de derecho de exportación en el caso de soja te cambia por completo el número. En el caso de maíz y trigo el 12%. No es tan difícil. Quizás eso es uno de los más distorsivos problemas que habría que solucionar y el otro, obviamente, los 200 tipos de cambio que tenemos. Es una decisión política en muchos casos. Sí, es decisión política. Y claro, decís, es inviable teniendo, ya perdí la cuenta, no sé si hay 15, 20 tipos de cambio, ¿no? Sí, el dólar. exacto. Bueno, lo que ya sabemos. Sí, hablando de pérdidas, quiero hacerte una consulta respecto a lo... Empecé a pagarle las consultas. No, esto es algo que me acordé, que me vino a la mente, con el tema de las silobolsas. Que el campo tiene pérdidas porque rompen esas bolsas. Incluso hay proyectos en el Congreso Nacional que no se han tratado de que se penalice esa acción y bueno, han estado ahí encajonados en el Congreso. ¿Cuánto representa la pérdida en tema de las silobolsas y si ha mermado un poco ese delito? Sí, bueno, representa muchísimo porque en Argentina cerca de casi un 60% de todo lo que se almacena de esa forma. Y no quiere decir que solamente el productor almacena, sino también, por ejemplo, los compradores. De todas maneras, esos casos que vos mencionás son más bien puntuales. Entonces, a nivel país, creo que no es una pérdida realmente importante. Sí para cada uno de los productores que lo que genera es que ese producto pierda calidad y demás, y además tenga más costos para guardarlo. Bien. Yo quiero preguntarte, digo, pensando en la Argentina del año que viene y en los precios de la soja se quede más o menos en los valores actuales cuando los otros granos bajan o bajaron. ¿Qué importancia tiene en esto evaluar posibles escenarios? Hacer una proyección de posibles escenarios. ¿Tiene influencia? Sí, totalmente. Vos decís en los ingresos que pueda tener el país. Sí, yo creo que es fundamental también para el nuevo gobierno evaluar eso. Lo que suceda con los conflictos que están ocurriendo geopolíticos es fundamental. Y ver qué pasa también con el clima. Porque claro, dentro de ese escenario, además de lo que vos estás mencionando, que es importante ver qué es lo que pasa con los precios internacionales por lo claro, que exportamos, tenemos que tener algo para exportar. Entonces, los escenarios hoy creo que es fundamental verlos con precio y con expectativas de producción. Y no sé si recién lo mencionamos, por ejemplo, respecto al clima, que no se fue en la sequía, el gobierno actual, los candidatos, todos estaban pensando en que íbamos a tener una recomposición del clima, que en diciembre... Todos estaban hablando de eso. Todos, los productores, todos. Que en diciembre iba a haber un buen ingreso de cosecha, que sería como un alivio
financiero para el productor y para la economía, y eso hoy ya se empezó a achicar muchísimo. Entonces, ese escenario creo que hay que tenerlo muy en O cuenta. sea, de esa expectativa enorme que había, porque vieron que se escuchaba, ¿no? Todo el tiempo, como el que año que viene. duplicábamos el año que viene y demás. Bueno, la primera etapa de que teníamos que, como esperanza, si querés, que era la cosecha de trigo, arrancamos con expectativas supuestamente de cerca de 18 millones y hoy ya hay expectativas de 14 millones de toneladas. Claro, ya bajamos. Es un montón. Y además tiene que llover. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque todos hablan de achicar el Estado y de que se depende mucho para que hayan reservas en el central de dólares del campo. Si algunos les quieren bajar las retenciones o Milei directamente propone quita de retenciones, todos esos dólares van directo al productor para que pueda reinvertirlo. ¿En qué momento, si no le ponen impuestos, el Estado se va a hacer de dólares? Digo, en el caso que gane Milei, por ejemplo. Bueno, por un lado, en realidad lo que dice Milei es que va a ser a cuenta de, ¿no? No sé, o salvo que haya dicho algo distinto, ¿no? Está bien. Eso que comentás vos generaría que esa reinversión en la próxima campaña sea más producción que genere más ingreso de divisas. Como que ese ingreso de divisas o dólares se trasladaría un año. Yo realmente creo que en relación a lo que vos estabas mencionando y a la situación que está el país, yo veo muy difícil que ninguno de los candidatos o que alguno saque o baje los derechos de exportación. En relación a lo que vos estás diciendo. Por una cuestión lógica que es no hay un solo dólar y el campo trae muchos. Más allá que estoy totalmente en contra de ese impuesto que es totalmente distorsivo, etcétera. Sos realista también. Claro, no me imagino que alguien lo pueda hacer de ninguno de los candidatos, por más que esté la intención, ¿no? Y la buena intención. Y hablando desde la ignorancia, ¿al campo le conviene la dolarización en un hipotético triunfo de Milei o no? ¿Le conviene o no? En realidad le conviene tener un único tipo de cambio, ¿no? Claro. Porque lo que está pasando ahora, por ejemplo, es que hay un tipo de cambio oficial para vender algunos productos. Lo que es importado tiene todos los insumos, fertilizantes y demás. En muchos casos tienen otro tipo de dólar, claro. Y después también lo que pasa con las producciones por los tambos, leche, huevo, etcétera, que cobran en pesos. O sea, venden su producto en pesos y el grano está, entre comillas, dolarizado con tipo de cambio oficial. Así que, bueno, creo que lo más importante es que sea un único tipo de cambio, ¿no? Más allá que si es dolarizado o no. ¿Qué ecuación? Hace un rato, Paulina, hablábamos del tema, vino la contadora a hablar del tema de impuestos. Es toda una ecuación. Nada, la verdad que ha sido un lujo, un placer que hayas venido. Gracias por todo este tiempo. ¿Te volvés para tus pagos? Pampa, sí. ¿Hoy? ¿Ya Sí, te volvés? Sí. Bueno, Gracias a ustedes. Cuando estés de vuelta, sabés que chiflás, tocás y Buenísimo. Para que entramos. nos invite a La Pampa. Ah, sí, Vos cuando siempre quieran, garroneando ¿no? todo. Yo siempre pido Un asado invitación. campero, qué lindo. En La Ah, señor. Pampa, un asadito con Perdón, nuestro productor. nuestro productor que es ¿Pampeano se dice? Sí, se cree vaquiano. Él dice que es un vaquiano ya de La Pampa. Le das una pala, no sabe qué hacer, no Sale sabe dónde corriendo. agarrarla. No, es los un cara dura. dale. Paulina tiene información que ahora Los fuera. pampeanos estamos en todos lados. Están en así todos que lados. Sí. Bueno, gracias Paulina, un placer. Bueno, gracias a Paulina Lescano, ella es ingeniera agrónoma, es especialista en mercados del agro. Un placer que haya estado.